Soy Somer Waldimar Chacoya Cama para tercero de secundaria, física. El tema que hoy vamos a tocar pues es la descomposición de un vector. Sin más, comencemos. Bueno, para poder entender lo que estamos hablando de la descomposición de un vector va a ser un tantito complicado porque tenemos que recordarnos varias cosas. Primera situación, para poderlo entender vamos a irnos a la mente de Galileo Galilei. ¿Qué ha hecho este señor? ¿Qué ha hecho este científico? Uno de los más grandes que ha marcado en la historia para la física. Pues a él ha propuesto una teoría, que dos movimientos pueden darse simultáneamente a la vez. Pero ¿cómo es eso posible? Pues para mí ha sido un poco difícil poderlo entender, pero te coloco un ejemplo acá. Justamente me tocó pasar un río, tenía que pasar el río, pero el río estaba yendo a una velocidad. Imagínate que me llegaba hasta acá a la cintura. Terrible, ¿no? Y me daba miedo, pero tenía que llegar al frente, pasar el río. Entonces lo que hice es caminar en línea recta. Y el río me empezó a empujar, me empujaba por este lado. Y cuando llegué al otro extremo de la orilla, pues no había logrado pasar en línea recta. ¿Qué había pasado? Había ido justamente inclinándome hacia un extremo. Eso es lo que ha pasado. Y es la misma idea que nos da Galileo Galilei para poder entender lo que es la composición de movimientos. Pero para nosotros, ¿de qué manera nos va a servir? Pues lo que vamos a hacer ahora es agarrar un ejemplo cotidiano que nos pueda suceder en nuestras casas y poder entender lo que ha sucedido. Y lo que vamos a explicarlo es cómo un vector pues es la resultante de otros dos. Y con eso vamos a poder entender esta concepción para futuros ejercicios y ejemplos en física. Bueno, comencemos. Bueno, amigos de Galileo Galilei, lo que nos interesa ahora es poderlo entender. Hace rato había descrito lo que es justamente un episodio personal, lo que me había sucedido, pero lo vamos a ver ahora en el ejemplo. Para eso voy a utilizar justamente una almohadilla y el espacio. Nada más, lo que voy a hacer es aplicarle una fuerza y hemos dicho que esta sería representada por un vector. Entonces, esto es lo que sucede. Yo quería caminar de esta forma y podemos representarla con este vector. Lo voy a colocar la dirección. Listo, ahí está. O sea que esta almohadilla se ha movido en ese lado. Ahora imagínense que queramos movernos en esta otra dirección. Entonces le vamos a aplicar otra fuerza. En este caso sería la del río. Fíjense lo que sucede. Se está moviendo hacia adelante y esa sería pues justamente el vector. Ahora, ¿cómo sería la aplicación de ambas? Es decir, lo que yo estoy aplicando, lo que yo quiero cruzar el río y justamente la del río. Fíjense lo que está sucediendo acá. El movimiento se ha dado en ese sentido. No ha ido ni en este sentido horizontal ni vertical. Lo que ha sido el movimiento ha sido de esta manera. Fíjense, ahora lo que nos interesa a nosotros es la siguiente situación, para poderlo comprender. Ya hemos dado el fenómeno, ya tenemos lo que queremos investigar, lo que queremos describirlo. Lo que nos interesa en este punto es esto. Es decir, tengo este vector de acá, que representaría el movimiento en realidad, la función del movimiento, en este caso de este cuerpo, y este pues está representado por una componente en Y otra componente en X. Eso es justamente lo que estamos viendo. O sea, el vector lila tiene su proyección en X. Ahí está. El vector lila tiene su proyección en Y. Eso es justamente lo que estamos viendo acá. O sea, que este vector pues es la resultante de estos otros dos vectores. ¿Cómo lo podemos realizar? ¿Cómo lo podemos entender? Si lo traslado este vector acá, fíjense lo que me ha conformado, un triángulo rectángulo. ¿Y cuál está cerrando? Fíjense que está cerrando este vector de acá y este es el vector resultante. O sea que el vector resultante pues es a consecuencia de un vector en y un vector en X. Su proyección en Y su proyección en X del mismo vector. Bueno, vamos a seguir con esto. Vamos a hacer otro ejemplo más para que podamos comprenderlo. Si es que todavía no me crees. Bueno, vamos con el siguiente experimento y esto lo puedes hacer en tu casa. Nos han prestado justamente las agujetas de un tenis acá. Eso es lo que necesitamos. Y un objeto sólido al que podamos utilizarlo. Y lo voy a colocar, de esta manera para que ambos tengan la misma dimensión. Y lo vamos a atar para que no tengamos después dificultades con respecto a nuestro experimento.
¿Cierto? Este contenido ya lo van a ver y lo vamos a estudiar a profundidad, pero esto cuando el tema de mecánica, cuando estamos viendo justamente lo que son las fuerzas. Pero lo que nos interesa pues es representarlo. Yo sé que en algún punto lo has visto esta formulación, es decir, este sistema. ¿Sí? Cuando te colocas aquí y lo colocas como spray, ¿cierto? Pues esta es la misma idea y nos va a servir bastante. Olvidemos por el momento de esta parte de acá, de este extremo de la cuerda, y solamente nos reflejemos en este. ¿Qué es lo que va a pasar? Si es que yo jalo el cuerpo en este sentido, ¿qué sucede? Se lo está llevando el cuerpo. Fíjense, la tracción es hacia ese punto que estamos ejerciendo. O sea, el vector, ¿hacia dónde está dirigiéndose? De este punto hacia este lado está señalando el vector. Fíjense qué es lo que está haciendo. Está señalándonos en ese sentido. Ahora, olvidemos de este extremo y vamos a concentrarnos solamente en este otro. Y el cuerpo se está colgando ahí. Ahora lo vamos a subir hacia arriba. Fíjense lo que está sucediendo. El vector apunta hacia arriba. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué pasaría si voy a jalar los dos? Es decir, las dos, en este caso, las dos cuerdas. ¿Hacia dónde se moverá? Fíjense hacia dónde se mueve. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo es la trayectoria que está realizando este cuerpo? Pues esta es la representación de nuestro vector. El vector en realidad, ese vector resultante que lo estamos viendo del movimiento, pues va a tener una componente, una proyección en Y y una proyección en X. Eso es lo que estamos pudiendo admirar ahora, con ejemplos bastante sencillos. Esto lo puedes realizar en tu casa y lo puedes realizar, puedes entenderlo, puedes comprenderlo, puedes experimentarlo. Ahora, hay otra pregunta más por acá. Si colocamos otra cuerda, si te das cuenta, esa ya es un extremo más interesante todavía. Pero por el momento dejemos acá. Trabajemos justamente con estos vectores, la proyección en Y y la proyección en X, para poder entender que este vector de acá, que representamos como el vector resultante, pues tiene proyecciones, tanto en Y como en X. ¿Por qué es tan importante estos dos vectores? Porque recuerdan, la forma más sencilla para sumar vectores, pues o están en el eje horizontal, para que estos puedan sumarse o restarse, o están en el eje vertical, para que puedan sumarse y restarse. Eso es lo más sencillo, es decir, lo que vamos a tratar y hacer todos nuestros esfuerzos es tratar de que estos vectores terminen siempre en el eje horizontal o en el eje vertical. Por ejemplo, si este vector estaba representado en este sentido, lo que voy a hacer es agarrar su proyección en Y y su proyección en X. Pero aquí hay un factor que nos estamos olvidando. ¿Cuál es ese factor? Pues el factor que hemos visto el anterior. El ángulo. Exactamente, el ángulo que tiene con la horizontal. Esa es la representación que necesitamos para poder decir que este vector tiene su proyección en Y respecto a ese ángulo. Tiene su proyección en X respecto a ese ángulo. Eso es lo que nos interesa y así poderlo sumar. Y una vez que tengamos esas proyecciones, ¿cómo lo podemos resolver? Pues de la forma más sencilla, utilizando el teorema de Pitágoras. Y eso lo veremos en la siguiente sesión. Veamos cómo funciona lo que acabamos de indicar. Pues tengamos en el recorrido un bote que vaya a traspasar o que vaya a pasar a través del cual tenía una velocidad. Pues imaginemos nuestro bote ahora, el recorrido que lo está haciendo, la velocidad que tiene nuestro bote. Ahí está representado por un vector velocidad, una flecha. Retiremos por un momento lo que es el bote. Solamente tenemos la imagen, un vector que es el de velocidad. Pues, ¿cómo podemos orientarnos en todo este espacio? Pues a través de lo que sería el plano cartesiano. Le damos un eje en X, que sería acorde a la horizontal, y un eje en Y. De acuerdo a ello nos vamos a orientar para nuestro vector, es decir, respecto a la horizontal le vamos a dar un grado de inclinación. Listo, ahí está donde podemos ubicarnos fácilmente nuestro vector acorde al plano cartesiano. Bien, ya tenemos nuestro vector planteado en el espacio, pero recordemos que solamente podemos subir de manera más sencilla cuando esos se encuentran justamente en X o en Y, pero este vector se encuentra en medio, bueno, casi en medio, lo vamos a indicar así. Entonces lo que podemos hacer es descomponer este vector. Tendríamos que descomponer este vector, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues trazamos una línea segmentada que sea paralelo inicialmente al eje Y, de esta manera.
Listo, le hemos colocado esa recta. Esto es paralelo a esta línea, por si acaso. La línea segmentada al color naranja y está formando 90 grados. Entonces, donde ha sido el origen del vector, en este caso, que se encuentra en medio del eje X y del eje Y, pues ahí van a ser el otro vector y va a terminar justamente acá, es decir, la punta de la flecha terminará acá. Le vamos a dar el nombre como le corresponde. En este caso, este vector estaría siendo representado en el eje X. Por esa razón le estamos diciendo el vector B en X. De la misma forma, este vector debe estar representado en el eje Y. Y para ello vamos a colocar otra línea segmentada paralela al eje X. Ahí está. Y donde nacía el vector, donde nace el vector, en este caso velocidad, pues ahí también van a ser el otro vector. Pero va a ser el vector en Y. Listo, ya tenemos. Ahora, este vector podemos colocar su imagen acá. ¿Se puede representar? Sí, la imagen de este otro también se puede representar. Recuerden que los vectores los podemos mover en el espacio. Entonces, son las imágenes que tenemos. Y fíjense qué es lo que me he ido formando. Ah, sí, es un cuadrilátero. Sí, lo podemos ver. Pero que está dividido por este vector. Que en este caso es el vector velocidad. O sea que puedo tomar dos partes de este triángulo. Aquí hay un triángulo y aquí hay otro triángulo. ¿Cuál voy a tomar? Pues este triángulo de acá. ¿Para qué? Para poderlo denotar y poder encontrar justamente lo que son los valores en X y los valores en Y de este vector. Así pues podemos decir que las funciones coseno de θ pues va a ser el cateto adyacente, que sería en este caso de nx, sobre la hipotenusa, que es el lado más largo, que en este caso es representado por el vector color negro. Voy a despejar el vector en X y me va a dar que va a ser igual al vector coseno de θ. De la misma forma puedo hacer con la función seno, que va a ser el cateto opuesto, que se encuentra, es decir, opuesto al ángulo, ahí está, sobre la hipotenusa, que vendría a ser Y. De esta manera, si lo despejamos B en Y, me va a dar el vector velocidad seno de θ. Es decir, la forma que podemos representar este vector de acá, en vez de colocarlo para la suma que nos interesa a nosotros, podemos descomponerlo. Su proyección en X, que sería B en X, coseno de θ. Y su proyección en Y, que sería B seno de θ. Bueno, amigos de Galileo Galilei, hasta este punto nos hemos debido dar cuenta ya que los vectores están en nuestro diario vivir. Muy difícil de reconocerlos para aquellos que todavía no han entendido lo que son los vectores. Pero si nosotros hemos ido paso a paso con estos episodios, nos hemos debido dar cuenta que la física está en todo. El movimiento es representado a través de un vector. La fuerza que se aplica a los cuerpos pues es representada por un vector. La fuerza que existe lo podemos ver, pero en nuestra mente la idealizamos y la mostramos como si fuera una cantidad, pero no cualquier cantidad, estamos hablando de una cantidad vectorial, y eso es lo que lo hace interesante. Recordemos que la física no puede hablar así simplemente, lo que necesita es ayuda de la matemática, y la matemática nos da esas palabras exactas para que nosotros podamos demostrar lo que son el conocimiento, y por ello podemos demostrar lo que son justamente los fenómenos. Pero cualquier tipo de fenómeno, no, los fenómenos físicos. Y con ello tratar de responder las conjeturas más grandes que tenemos en la humanidad. Bueno, me voy a despedir, pero recordarles que vayan repasando lo que es el texto del Ministerio de Educación para tercero de secundaria. Así tú puedas ser el próximo Galileo Galilei. Hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.